Saludos hermanos y amigos, que la gracia, la bendición del Todopoderoso nuestro Dios sea con ustedes en esta preciosa tarde. Les saluda el pastor Jonathan Stubbs, acompañado como siempre del evangelista Carlos Horton. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes a nuestros amados oyentes que están en sintonía siempre con nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en su hogar y en donde quiera que se encuentren. Así es. Gracias al Señor. Bueno, como siempre, iniciamos este espacio orando, presentando este programa delante del Señor. Adelante. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este día por darnos la oportunidad de compartir con el pueblo de Dios y con aquellos también que están escuchando palabras tuyas, Señor, que sean para conocimiento, para sabiduría, para entendimiento, para revelación y para que esos corazones que todavía no te conocen sean tocados, Señor. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, en esta ocasión pues estaremos tratando el tema la reconciliación del hombre con Dios. Vamos a hablar acerca de la reconciliación como la mayor necesidad que hay en el hombre. Y la base bíblica la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 en adelante. Y así dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde y que cada oyente sea edificado por medio de tu bendita palabra. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Carlos y amigos oyentes, estamos frente a un pasaje que lleva mucha esperanza, mucha consolación a la vida de los creyentes. Vemos las Sagradas Escrituras establecen que la mayor necesidad que tiene el hombre es la reconciliación, por la razón de que el hombre que vive sin Dios, el hombre que está en pecado, está en desacuerdo, está en enemistad con Dios. Y Dios ha provisto en su gran bondad, ha provisto el medio para que el hombre se reconcilie, se acerque a Dios. Y el medio que Dios ha establecido entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cristo es el camino hacia el Padre. Gloria a Dios. O sea que todos tenemos la misma forma, el mismo camino, la misma vía para poder reconciliarnos con Dios. O sea que Dios ha hecho una reconciliación perfecta para la humanidad. Así es. Y además de perfecta, es una reconciliación sencilla, yo diría que económica, y apta para que todo ser humano que tenga una conciencia normal, que tenga su cabeza en buenos cabales, pueda recibir lo que Dios está prometiendo en su palabra
a través de Jesucristo. La garantía que el apóstol Pablo da aquí, inspirado por el Espíritu Santo, a estos creyentes de Corintios, les dice: si alguno está en Cristo, el estar en Cristo es vivir bajo la autoridad de Dios, es caminar en obediencia a lo que Dios ha establecido, es depositar su confianza en el Señor, es haber sido salvo, es haber nacido de nuevo. Eso significa estar en Cristo. Entonces, Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una transformación, hay una regeneración interior que la produce el Espíritu Santo en la vida de ese creyente, donde las cosas viejas ya pasaron. O sea, es como un nacer nuevo. Un nacer de nuevo. Pero no del cuerpo humano. Así es. Sino interiormente y espiritualmente. Sabes que una noche una persona muy inteligente, muy importante, de esos fariseos del tiempo de Jesús, Nicodemo, se le apareció de noche al maestro, bien oscurito, para que sus compañeros, que también eran personas bien letrados y bien inteligentes, no se dieran cuenta de que él estaba yendo donde Jesús. Sí. Y la pregunta lo que Jesús le dijo fue: debes nacer de nuevo. Y él se quedó como en el aire, él no entendía qué era nacer de nuevo. Y así hay tantas personas en este mundo que todavía no han venido a los pies de Cristo, que no saben qué significa nacer de nuevo. El problema con Nicodemo, que Nicodemo quiso buscar la lógica al nuevo nacimiento. Sí, pero también así hay muchas personas que le buscan la lógica a Dios y a su palabra. Pero vamos a compartir un poquito de qué significa nacer de nuevo y en qué momento nosotros nacemos de nuevo. Así es. Qué importante para aquellos que están escuchando, y sobre todo para los nuevos creyentes, para esas personas que se han recién convertido ahora en este último mes, en estas últimas 2-3 semanas, lo que se convirtieron ayer, antes de ayer. O sea, es importante para estas personas que son nuevas en las iglesias, en las congregaciones, que sepan qué significa nacer de nuevo. Dice el versículo 18 que todo esto, o sea, esa transformación, ese nuevo nacimiento, esa regeneración, todo esto proviene de Dios. Es Dios quien produce en nosotros ese nuevo nacimiento. O sea que nosotros no tenemos, ¿cómo se dice? No nos hemos ganado eso, no lo merecemos. No tenemos que hacer nada sobrenatural para uno nacer de nuevo. Así es. Ese nuevo nacimiento viene a nosotros a raíz de que el hombre confiesa su pecado. De la fe. De la fe, efectivamente. Hechos capítulo 17 dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El arrepentimiento es vital para que el hombre sea salvo. Es decir, aquellos que creen en Jesucristo, que se acercan a Dios, que le buscan, que le piden perdón. Hay otras cosas que quizás el hombre pone como carga, y piensa de que para tú ser salvo tú necesitas esto, tú necesitas aquello, tú necesitas... Y hay una serie de mandamientos de hombres que a veces están actuando como los fariseos, que cargan a la gente, le ponen muchas cargas para que esas personas no se acercan a Dios por la gran cantidad de cargas que le ponen. Pero aquel ladrón que estaba en la cruz, ese ladrón no estaba en una sinagoga, estaba en una cruz. Y estaba en una cruz porque había cometido y era culpable, estaba ahí justamente. Sin embargo, él creyó, él confesó y él creyó en Cristo. O sea, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La fe significa creer, que eso es importante que la gente entienda. La fe significa creer en Dios y en sus promesas. Amén. Porque la fe es tan sencilla que a veces mucha gente ni lo cree. Es tan sencilla que mucha gente ni siquiera lo cree.
Amén. O sea, dice, pero ¿cómo va a ser que simplemente porque yo oiga la palabra, estudie la palabra y conozca que Jesucristo es el Salvador del mundo y abra mi corazón, ya Sí, soy sí, perdonado? sí, sí. Tan sencillamente. O sea, hay mucha gente que no lo cree, pero déjame decirte que todo aquel que esté en este camino, que donde hay miles y miles y miles de personas que vienen a los pies de Cristo diariamente, vienen sencillamente por la fe. Amén. No tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que hacer rituales, no tenemos que ir 7 días a la iglesia, estar de rodillas, ir a pagar una promesa a un santo, a una santa. No tenemos que hacer nada. Simplemente creer de corazón. Amén. Y creer de una manera limpia, porque hay personas que creen, pero se confunden con otras cosas. ¿Sabe? Y esa fe genuina, esa fe depositada en Cristo, trae frutos, trae beneficios. Hay cambios. Y uno de esos beneficios es precisamente esa transformación que dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe que esa transformación en el Evangelio se llama regeneración? Y esa regeneración viene en el día a día. Así es. Teniendo uno el deseo de cambiar y a la vez cambiando. Porque hay personas que tienen el deseo, pero tal vez no cambian. Y esa regeneración es paulatina. Unos van cambiando en un año, otros en 2, otros en 3. Otros se pasan la vida entera cambiando. Pero déjame decirte que Dios conoce tu corazón. Él sabe cuán débil tú eres por ciertas cosas. Y Él sabe cuando tú haces
en obediencia y en desobediencia. Sabe que la caída del hombre no le tomó a Dios por sorpresa. Ya Dios había diseñado un plan. Y el plan de Dios era reconciliar al hombre con él, consigo mismo. Por eso Él envió a su Hijo. Uno de los pasajes más usados, Juan capítulo 3, verso 15, que dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación. Amén. Y aquellos que Cristo reconcilió, Él también les dio un ministerio. Y ese ministerio que tú y yo tenemos se llama el ministerio de la reconciliación. Nosotros también tenemos que tener el ardiente deseo de reconciliar a otros con Cristo. Así como el Señor nos reconcilió a nosotros, nosotros también debemos reconciliar a otros. Mira lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, tú y yo tenemos un ministerio y ese ministerio tenemos que llevarlo a cabo. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia en este tiempo? El ministerio de la reconciliación. La iglesia no está para estar dentro de las cuatro paredes encerradas. La iglesia está llamada a buscar las almas que están sin fe, sin esperanza. La iglesia está llamada a reconciliar al mundo. Amén. Por medio de la fe. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que como Dios no puede acercarse directamente al hombre, ni hablarle al hombre tampoco, ni tampoco puede enviar un ángel que hable de frente a frente con un hombre. Entonces ya nosotros que estamos reconciliados, nos envía a nosotros a darle el mensaje de salvación y vida eterna a todo aquel que no conoce a Cristo. Somos embajadores, es lo wow, que dice el texto. O sea que tenemos un cargo bien hermoso. Y un embajador es un representante. Y fíjate que las naciones envían embajadores a otras naciones. Un representante de esa nación. Para que hable por esa nación. Claro, es la cara pública de esa nación. Es quien lucha por los intereses de esa nación. Amén. Y qué gran privilegio que tú y yo hayamos sido elegidos para ser representantes del reino de Dios. Aquí en esta tierra, tú y yo somos representantes del reino de Dios y como representantes tenemos que ser mayordomos fieles del mensaje que el Señor nos ha encomendado. Imagínate un representante que el presidente lo envíe y se va para la playa a estar paseando. No esté cumpliendo con su función. ¿Lo van a quitar? Lo van a quitar. Entonces debemos representar, ser buenos representantes de la gloria de Cristo en esta tierra mientras estemos militando sobre ella. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al mundo. Es interesante notar esto, cómo este mensaje es universal y tiene que llegar a toda criatura. El evangelio no está limitado a una clase social. Solamente yo le voy a predicar a los pobres. Se le puede predicar a los que están en la selva, en la jungla, en África, en Alemania, a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Y no importa en la nación que tú estés, en la condición en que tú estés, el evangelio debe penetrar allí. El evangelio es como las aguas, que donde quiera que se meten no hay abertura por donde no se filtre.
allí está penetrando la palabra bendita de Dios. Sí, fíjate, la palabra evangelio significa buenas noticias de salvación. Ujú. O sea que cuando alguien te predica el evangelio, te da una noticia para que tú salves tu alma. Así es. Qué glorioso es el evangelio. Trae salvación, trae alegría, trae gozo. A veces se restauran los matrimonios, se restauran las familias, se restaura una amistad. Porque cuando Dios entra al corazón del hombre para restaurar su vida con él, también Dios quiere que él restaure su vida con el vecino, con el amigo, con el padre, con el hijo. Es un ministerio bien hermoso. ¿Sabe, Carlos y oyentes? Una de las características del verdadero evangelio es precisamente eso: reconciliar al hombre con Dios. Si alguien te está predicando un evangelio diferente que no lleva a ese norte, ese fin de reconciliar al hombre con Dios, reconciliar tu alma con Dios, de llevarte al arrepentimiento, sino que hay un entretenimiento, se está entreteniendo y se convierte ese lugar como un club social donde se está entreteniendo las personas o haciéndole chistes para que se rían. Pero si el objetivo no es que esa persona salga arrepentida, reconociendo que ha pecado, que ha fallado, que está mal, que necesita reconciliarse con Dios, estamos perdiendo el tiempo y no estamos predicando el Evangelio de Cristo. Porque dice que Dios nos encomendó a nosotros ese mensaje de reconciliación, como tú decías, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oye, ¿de qué manera? Es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. ¿Sabes qué? Reconciliaos con Dios. Uno lo dice así, como si Dios estuviera rogando, pero realmente Dios le ruega al hombre cada día de su vida para que el hombre vuelva a él. Es increíble que los creyentes que están predicando tienen a veces que rogarle a las personas para que lo escuchen, para que entiendan. Sí. Y muchas veces uno le ruega y no siente como algo positivo de parte de las personas. Y uno se siente como decaído, rechazado. Mira, yo estaba viendo en estos días un videíto que en el mismo lugar donde hubo esa balacera ahí en Las Vegas, en Estados Unidos, esa masacre muy lamentable, en ese mismo lugar había un predicador. ¿Cómo? Mucho antes de eso, había un predicador que estaba predicando en ese lugar y la gente pasaba y se burlaba de él. ¿El mismo día? No el mismo día, días antes de acontecer esa masacre. O sea, afuera, en el lugar de afuera. Sí, en el lugar de afuera estaba un predicador ahí predicando y la gente se burlaba de él. O sea, vemos cómo también el juicio de Dios cae cuando la gente rechaza la gracia de Dios. Y es que, como dice, no hará nada Jehová sin que antes envíe sus santos profetas. Wow. Antes de Dios enviar juicio sobre una nación, sobre un pueblo, antes de Dios enviar juicio, Dios primero trae una advertencia. Dios primero trae un mensaje de advertencia y de arrepentimiento, de reconciliación, para que el hombre se acerque a Dios. Ahora, cuando el hombre no quiere, no se arrepiente, ¿sabe lo que hace Dios? Dios entonces envía, determina su juicio. Amén. Por eso Hechos 17 dice que Él manda, no es solamente un ruego, es un mandato. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y quizás usted dirá, pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Bueno, usted es un pecador. Usted necesita arrepentirse, confesar a Cristo, buscarle ahora que hay tiempo. Y es bueno que el mundo sepa que es pecador porque nacimos con esa maldición llamada pecado. Uh-huh. O sea, no es pecador porque hemos pecado mucho, ni hemos hecho tantas cosas malas, no. Nacimos desde pequeño pecador.
Y esa maldición solamente se rompe en el momento en que clamamos a un Salvador. Bendito sea el Señor. O sea, Dios mandó a alguien a que pagara por esa maldición que nosotros recibimos desde pequeñito. Así es. Jesucristo se hizo maldición en el madero por cada uno de nosotros. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, Por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que cuando Cristo iba rumbo a la cruz, estaba cargando el pecado nuestro. Todo ese sufrimiento, toda esa carga, esa presión que recibió allá en Getsemaní, cuando él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no la beba, porque ciertamente era una copa muy amarga. Sin embargo, él dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Es importante que las personas sepan también que Jesucristo no pagó solamente el precio por lo que estamos viviendo ahora y lo que hemos muerto y lo que han muerto, no. Pagó el pecado por los hijos que vienen en el futuro, por los hijos de tus hijos, por los hijos de tus hijos que vienen en un futuro. O sea que Cristo pagó el pecado de todo el tiempo de la humanidad. Los hijos que van a nacer dentro de 10 o 20 años, ya Cristo pagó el precio de su pecado, aunque no hayan nacido. Sí. Aunque no hayan nacido, ya Cristo pagó por ellos. O sea que cuando ellos nazcan, tienen
oportunidad desde que tienen conciencia de aceptarlo como Salvador. Claro. Porque ya Él pagó el precio hace 2000 años. Hay un camino abierto. Hay un camino Anteriormente abierto. el camino estaba cerrado. Esto es como la herencia. Sí. Mis nietos no han nacido. No han nacido. Yo no tengo nietos, pero lo más probable es que mis nietos alcancen a heredar lo que yo he trabajado. Claro, eso es así. Lo que yo voy a dejar en un futuro de herencia, mis nietos que no han nacido todavía, ya lo están heredando. Ujú. Y lo van a recibir ya en un futuro cuando estén más grandes. Qué lindo es el Señor. O sea, que la herencia está ahí. La herencia es tuya, la herencia de tus hijos. ¿Por qué tú estás tardando tanto tiempo en entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué lo estás pensando? Déjame decirte que cada 66 minutos mueren 60 almas. Wow. O cada minuto mueren 66 almas. Cada minuto. O sea que podemos estar en un lugar cualquiera, un sitio cualquiera, sin pensar en la muerte. Y puede pasar algo catastrófico como el terremoto que pasó ahora. En México. Y tantas cosas que están pasando. Pero mira esas personas que estaban en Las Vegas, en ese concierto. Y llegarle ellos a uno no pensaban la muerte que y no ese era el día de no su estar muerte. preparado. Ujú. O sea, por eso estamos aquí. Para que tú no alargues más el tiempo. Para que tomes la decisión de recibir a Cristo en tu corazón en este día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. No es cuando tú vayas a la iglesia en un futuro. No. El día de salvación es hoy para ti. Bueno, precisamente mira lo que dice el versículo 2 de ese mismo capítulo 6, que tú lo citaste hace un momento. Dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Hoy es el día. Gloria a Hoy Dios. es un día importante para ti. Hoy es el día de tu nacer de nuevo. Hoy es el día de tu abrir tu corazón. Hoy es el día de tu recibir al Espíritu Santo en tu corazón. Gloria a Dios. Vamos a orar porque nosotros tenemos que orar porque hay alguien escuchando la radio, hay alguien esperando ese día glorioso. Amén. Ahí donde tú estás, levanta una mano en señal de victoria, en señal de fe. Vamos a orar para que tú recibas esa bendición. Oh, gloria a Dios. No tenga vergüenza donde quiera que tú estés, no importa el lugar donde tú estés. Ora conmigo. Bendito Y repite Dios. conmigo estas palabras. Amante Dios y Padre Celestial, en este momento Sí, Señor. me arrepiento de mi pasado y hoy decido recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Dios. Perdóname por mi pasado. Me arrepiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste Gloria tu a oración Dios. sencilla, oye, sencilla. Dice la Biblia que si tú tienes fe como un granito de mostaza, la mostaza es más pequeña que una arenita, serás salvo. Amén. Y queremos que tú crezcas en el Evangelio. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios y comenzando a ir a la iglesia un día o dos a la semana. A una iglesia donde se predique a Cristo como Salvador. Oye bien, donde se predique salvación y vida eterna. Donde se predique arrepentimiento y perdón de pecado. Ese es el primer paso. Amén, amén. Gloria al Señor. Pues gracias, amados oyentes, hermanos y amigos, por su sintonía. El próximo jueves estamos contigo aquí en Vida Abundante. Si deseas contactarnos, comunicarte con nosotros, el número a marcar es el 829-836-0088. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.
En tu celular inteligente o tablet puedes sintonizar nuestra programación. Descarga la aplicación TuneIn Radio, busca Radio Alma Cristiana. Además puedes descargar nuestra aplicación